Buenas tardes, señores estudiantes. Muy buenas tardes con todos. ¿Están ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Pensé que no estaban. Buenas Nos tardes. saludan. Buenas tardes, Elvis, Jimena, Marco, Kevin. Buenas tardes con todos ustedes. Bueno, no sé qué pasa, qué está pasando. Se están conectando muy tarde. Vamos a hablar de aquello más adelante. Las prácticas, ingeniero, dice la coordinadora que usted ya sabe. Ustedes ya les han informado. ¿Perdón? Por las prácticas, los compañeros, algunos creo que ni se van a conectar. Bueno, a mí no me han comunicado nada. La Esperemos. coordinadora supo informar que ustedes ya están al tanto de todo eso, dijo. No. Bueno, esperemos, como les digo, comunique. Es que los de Coca-Cola salen a las 5 y hasta llegar al aula han de estar llegando a 7 de la noche. O sea, lo digo porque también nos va a tocar a nosotros en la empresa en moto. Nosotros sabíamos llegar 7:30, 8 de la noche. Está complejo ahí. Ingeniero, por eso son nervios. Está complicado ahí, chicos. Bueno, voy a registrarles a las personas que están. A ver, miro que están señor Marco Chango, sí está, ¿verdad? Ingeniero presente. Enciendan la cámara, por favor. Tomás, Freire, Fuentes, señor Fuentes Elvis, ¿está? Presente, ingeniero. Ya, ¿quién más miro? Señor Kevin Zamora. Presente, ingeniero. Señor Kevin, ¿qué le ha pasado a las clases anteriores que no se ha conectado? Ingeniero, como le estaba comentando, por ahí le escribí medio en el WhatsApp. Es que me cambiaron de provincia y acá no hay wifi, es pésima la señal y con lo poco que tengo me conecto. No sé, yo sé que no es excusa, pero de verdad que se me ha hecho completamente complicado. Imagínense, ahorita estoy en la carretera. De aquí hasta más tarde, como 8, 8:30, y eso sí que no sale ningún detenido. Ya, pues, se me ha dificultado completamente conectarme, inclusive hacer tareas. Por ahí vi que había un test que han hecho los compañeros, yo no lo he hecho. ¿En qué parte está, señor Kevin? Estoy en Santa Elena, toda la provincia de Santa Elena. Bueno, en verdad sí tendremos que buscar las alternativas, ver las formas, cómo se puede conectar, no puede dejar de cumplir con las obligaciones, las tareas. Sí, pues tiene que hacer un esfuerzo. Le toca hacer un Claro, por esfuerzo eso le extra, decía que le da a tocar. Bueno, sí, yo ya, sé, yo tengo. ya listo, señor. Ahí, a ver quién más está. Jimena Villegas también me parece que le he conectado. Señorita Jimena, no está. Presente. Disculpe, ingeniero, es que el internet está muy lento. No me Ya, encuentro en casa. bueno, no hay problema. A ver, les pido por favor que enciendan las cámaras para tomarles una captura, ¿sí? Por favor. A ver, enciendan las cámaras. Ya, a ver, ahí les voy a tomar una captura. Señorita Jimena, no le puedo visualizar todavía. Disculpe, ingeniero. Que encienda la cámara, por favor.
Bien, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Esperemos más adelante puedan conectarse la mayoría de sus compañeros y tratar un poco el tema del retraso que está habiendo, es decir, conectarse a clase. Bueno, a ver, ustedes tenían una tarea. ¿Esta tarea estuvo hasta qué día tenían para entregarla? Hasta nada a las 6 de la tarde, ingeniero. Ya. A ver, ¿quién desea tener la nota ahí el día de hoy? Las personas que están. Andy, Marco, Elvis, Jimena, Kevin. ¿Qué nomás encontraron ahí? Pregunto yo. A ver, señorita Jimena, de la tarea, ¿quién nos puede comentar? Si tienen su dispositivo, mucho mejor, para que nos comparta la pantalla. Señorita Jimena Villegas, ¿sí está? Tercera vez, señorita Jimena Villegas, ¿está presente? No. A ver, señor Andy Ahí Romero, escribió al grupo. perdón, me decía algo Marco, La, disculpe. la señorita Jimena escribió al grupo de usted. Ya, ¿qué dice? Un mensaje para usted. A ver, Andy, mientras tanto. Disculpe, nomás, la verdad no hice la tarea. Tiene la tarea, Andy. No la pude realizar. ¿No? ¿Qué pasó, Andy? ¿Por qué no hizo? Ya entramos en las prácticas, pero igual eso no es excusa, solo era eso. Recién llego en las prácticas. Ahorita nomás recién llego. Yo sé que ¿Desde, tuve el fin de semana, pero igual. desde cuándo entraron a las prácticas? ¿Dónde? ¿Desde cuándo entraron a las prácticas? Bueno, por mi parte fue desde, hoy estamos martes, ayer, pues, lunes. Por eso le digo, no es excusa, solo porque no la pude realizar. ¿Qué más? Elvis. Ya listo, ingeniero. Ya comparto. Estoy compartiendo. ¿Ya? ¿Ya puedo compartir? Sí, ya dejé de compartir. Bueno, eso fue lo que yo pude investigar, ingeniero. Ya, denos una breve explicación de lo que ha realizado. Bueno, como usted mandó a realizar la tarea de 5 esquemas de cruce de 4 ramales canalizados. Aquí tenemos el esquema A, que es de 4 ramales con 2 isletas. Se pueden notar las 2 isletas, guiadoras de tráfico, obviamente para los desviar. Vueltas a la derecha cómodas y a la izquierda conflictivos. Vemos también, un momento. Vemos también el esquema B, el cruce de 4 ramales con un mayor esviaje, sirve para mayores volúmenes y ocupa mayor espacio. Como podemos ver, una isleta totalmente grande, a comparación como se ve la vía. El esquema C, cruce de 4 ramales con 2 isletas guiadoras, se utiliza sobre todo en zonas urbanas donde las isletas guiadoras sirven de espacios de refugio para los peatones. Como puede ver aquí muchas veces
saben haber peatones en esta parte de aquí para lograr cruzar la calle. Entonces, se complica un poco cruzarlo desde estos tramos, porque obviamente no hay nada aquí en medio, no hay un parterre. Por lo tanto, suelen subirse a estas isletas. Y ahí obviamente esperan un poco que pare el tráfico y ahí pasan a la calle. El esquema D, cruce de 4 ramales con 2 isletas separadoras en el camino secundario. Diseño simple que funciona bien y ocupa un menor espacio. Como podemos ver, unas isletas más pequeñas que las anteriores. Y ahí como lo pueden notar aquí. Y el esquema E, el quinto, esquema de 4 ramales, conviene para camino de 2 carriles con volumen de tráfico alto. En el cruce de la calzada del camino principal de 2 carriles se convierte en un tramo de 4 carriles en una isleta separadora. Esta es unas isletas mucho más pequeñas, por lo cual nos dice que sirve para carreteras con alto volumen de tráfico. Y bueno, lo que son redondeles, por lo que yo pude investigar, intersección rotatoria de 3 ramas, es decir, como de 3 carreteras que las integran. Aquí se puede ver. Uno de estos podría ser el que está antes de ingresar a Novol. No sé si usted ha notado que es de 3, como de tres vías contando por la cual usted va. Y después la intersección rotatoria de 4 ramas, una vía por acá, otra vía por acá, otra por acá y otra por acá. Ya. Intersección rotatoria de 5 ramas. Una de estas, no sé si me equivoco, creo que está en Guayaquil, un colegio La Armada, casi entrando a Sauce. Yo creo que hay un redondel muy grande, en el cual tiene varias integraciones para poder unirse para poder coger el redondel. Y seguido de eso, bueno, la intersección rotatoria convertida canalizada con vuelta izquierda directa. Se refiere a estos de aquí, a estas vueltas de aquí que van directamente. La siguiente es la intersección rotatoria convertida canalizada con vuelta izquierda indirecta. Es decir, ya aquí ya se pueden ir separando los vehículos. Es decir, toman por aquí y se pueden ir separando por acá. En cambio, la otra era directa, que solamente giraba en círculo. Y obviamente cogías una de estas vías y ya salías del redondel. Y las dos últimas, intersección rotatoria simétrica de planta cuadrada. Es esto de aquí. Y la otra intersección simétrica de planta circular. Es la de acá. Y esa es lo que yo puedo investigar por los tipos de rotondas o intersecciones rotativas en general. Los tipos de movimientos. No, eso, sinceramente, ingeniero, eso no lo encontré. Se me hizo hasta difícil encontrar las ventajas, desventajas. Y por último, en características, puse características generales nada más. Porque la verdad, bueno, no sé los otros compañeros que hicieron, pero sí estuvo un poquito difícil de encontrar. Ya. Bueno, está bien, Elvis. Gracias. Listo. Bien, creo que la explicación que nos acabó de mencionar, o con la explicación del señor Elvis, queda una parte, un refuerzo nada más de la tarea que ustedes tenían que realizarlo. Era lo más cercano a la información que ustedes debían consultar, ¿sí? Donde teníamos, bueno, primero
5 esquemas de 4, perdón, de cruces de 4 ramales, es decir, de intersecciones de 2 tipos de vías, ¿sí? Además, también teníamos los tipos de redondeles o rotondas. ¿Qué tipos teníamos? ¿Cuáles eran, en este caso, las características, ventajas, desventajas? Algo que sí no se evidenció es los movimientos, ¿sí? Es decir, cómo se mueven o cómo se pueden mover los vehículos dentro del redondel, dentro de la rotonda. Entonces, tal vez esa parte faltó un poco de reforzar en los 4 últimos ejemplos o los últimos casos que mostraba él, ¿sí? Entonces, eso, por favor, de ahí avancemos, ¿sí? Bien, entonces, para continuar, vamos a revisar lo referente a semáforos, ¿sí? Tomando en cuenta que en esta unidad estamos revisando lo que eh, se refiere a intersecciones y parte de ello en las intersecciones también nos encontramos lo que es un semáforo como un dispositivo de control del tránsito. Entonces también va a estar relacionado directamente eh, a ayudar en este caso a reducir los temas de congestión y brindar seguridad en las intersecciones. Entonces, de hecho, nosotros un semáforo lo conocemos, lo hemos visualizado, lo visualizamos de hecho en muchas partes, muchas intersecciones durante nuestros recorridos, durante nuestros viajes. Entonces, se nos es común de hecho ya igual identificar qué es el color, qué significa el color rojo, qué significa el color amarillo y qué significa el color verde, ¿sí? Tanto cuando estamos en este caso como conductores o como peatones, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver claramente una definición en donde nos dice que son dispositivos electromagnéticos y eléctricos proyectados específicamente para facilitar el control de tránsito de vehículos y peatones. Sí, esta parte es muy importante, de vehículos y peatones, mediante indicadores visuales de luces de colores universalmente aceptados, en este caso, verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Este lenguaje tal vez que lo podríamos hacer referencia, lo podemos encontrar o lo podemos visualizar a nivel, podríamos decir a nivel mundial, es decir, si nos vamos a otro país, a otra región, vamos a encontrarnos que los mismos colores van a tener la misma interpretación, ¿sí? Tanto en este caso cuando son un semáforo tipo vehicular o tipo peatonal, ¿sí? Además, permite el paso alternadamente a las corrientes de tránsito que se cruzan, permitiendo el uso ordenado y seguro del espacio disponible. Es decir, brindar un espacio, un determinado tiempo, espacio de tiempo, para que pueda hacer uso un carril de circulación o determinada parte de la vía, ¿sí? De manera ordenada, es decir, dando prioridad, en este caso, dando espacios adecuados en cuanto se tenga las demandas de flujo vehicular, dando en este caso para los vehículos, ¿no? Entonces, de manera ordenada. Entonces, igual manera revisamos características generales en cuanto a los semáforos, que nos dice que a medida que pasa el tiempo, el congestionamiento y los accidentes aumentan, por lo que para su atenuación, el uso del semáforo ha alcanzado un notable desarrollo. Es decir, de hecho, ahora con los semáforos inteligentes, implementar, de hecho, o añadir de cierta manera más señalización que de alguna manera incentive o impulse a la seguridad, en este caso tanto del conductor del vehículo y del peatón. Entonces tenemos sistemas más avanzados, de hecho semáforos donde identifican, donde hay más flujo de vehículos, darle mayor prioridad. A su vez también si no existe considerable presencia de vehículos o si hacemos referencia a uno tipo peatonal, entonces a medida que ha avanzado el tiempo, también estos sistemas, esta programación ha aumentado y entonces también ha beneficiado, ¿no?
La incorporación de detectores automáticos, incluyendo la coordinación computarizada y la incorporación de detectores automáticos de vehículos, y lo que les hacía mención. De hecho, aquí también ya interfiere parte de la sincronización de semáforos que podemos encontrarnos en algún tramo, ¿sí? Por ejemplo, en una zona céntrica donde la mayor parte de sus intersecciones están ya semaforizadas, entonces se tendría que programar de manera que eh, sea sistematizada, es decir, no tenga interrupciones en cada intersección, ¿sí? Lo que llamamos y lo conocemos como la ola verde, ¿no? Dependiendo de su variación, hacen que cambie en forma dinámica y continua el tiempo asignado a cada acceso a intersección. Esto puede ser en función de los tiempos que se tienen, por ejemplo, durante lapsos del día. Habrá periodos donde tal vez se incremente la demanda para determinado carril de circulación. Entonces, con esta programación se puede realizar ese cambio, esa modificación, ¿sí? Si la instalación y operación de los semáforos es correcta, estos podrían aportar diversas ventajas. En cambio, si uno o más semáforos son deficientes, serían entonces de manera que entorpecen el tránsito tanto de vehículos como de peatones. Un ejemplo más claro es cuando no existe un mantenimiento constante del dispositivo y cuando ya el lente ya no se visualiza con claridad. De hecho, da para la interpretación del conductor o del peatón. Entonces, por ello, una de las razones también de la desobediencia o de que entorpece o que genere tal vez algún tipo de evento adverso a la circulación normal, ¿sí? Entonces es importante que antes de seleccionar y poner en marcha un dispositivo, un semáforo, se realice un estudio completo de las condiciones de la intersección, en este caso y composición del tránsito, cumpla con el manual, perdón, de dispositivos del control de tránsito, ¿sí? Una vez que entre en funcionamiento, de hecho, comprobar también su efectividad. De hecho, aquí por ello vamos a hacer referencia a algunas de las ventajas y algunas, tal vez, que podríamos encontrar también como desventajas, ¿sí? A ver si me ayuda alguien con la lectura de las ventajas, por favor. Alguien que me ayude. Ventajas. Ordena la circulación del tránsito y en muchos casos, mediante la asignación apropiada del derecho al uso de la intersección, optimiza la capacidad de las calles. Reduce la frecuencia de cierto tipo de accidentes. Con espacios favorables se pueden sincronizar para mantener una circulación continua a una velocidad constante en una ruta determinada, en caso de reducir la velocidad por seguridad. Permiten interrumpir periódicamente los volúmenes de tránsito intensos de una arteria para conceder el paso de vehículos y peatones de las vías transversales, zonas de escolares, por ejemplo. En la mayoría de los casos, representa una economía favorable considerable por su mayor habilidad de control de tránsito con respecto a agentes o señales. Gracias, Dan. ¿A qué hará referencia entonces a que optimiza la capacidad de la calle o propiamente de una vía? ¿A qué hará referencia si podría mencionarlo de esa manera y se presente como una ventaja? A ver, por favor, señor Kevin, no sé si nos escucha ahí. Señor Kevin Zamora. A ver, Andy, usted que justo dio lectura. ¿A qué hará referencia a la parte que nos dice optimiza la capacidad de la calle, de la vía? Eh,
A ver, ¿qué Que idea podría ser, tendremos ahí? podría ser de que reduce, ¿no? Reduce el tránsito o Mm, lo ya. mejora y hace que fluya de una manera constante, ¿no? Podría ser un punto de eso. Sí, sí, va muy bien por ahí. Sí, de hecho, al hacer mención propiamente al optimizar, estamos haciendo referencia de que de alguna manera ordena el tránsito o ese punto en común que van a tener, en este caso, las vías o las calles que comparten esa intersección. Entonces, por ello nos hace que optimiza en este caso la capacidad para que dependiendo de la cantidad de flujo vehicular, del número de vehículos que se tenga por carril de circulación, pues se puede destinar el tiempo de verde, en este caso, para el carril que tenga más flujo vehicular. Entonces, de alguna manera está optimizando, en este caso, la capacidad que tendrá esa calle, ¿sí? Reduce la frecuencia de cierto tipo de accidentes. ¿De qué tipo de accidentes tal vez podrá reducirse con la implementación de un dispositivo, un semáforo? A ver, ¿alguien que desee participar? O, yo no sé el nombre. Valeria está, la señorita Valeria Villamar. Señorita Valeria está. Eh, Marco, está Marco Chango. Dígame, ingeniero. Ya. ¿Qué tipo de accidentes tal vez se podría reducir con la implementación de un semáforo? ¿Cómo qué tipo de accidente, ingeniero? O sea, Mm, no. no está bien formulada la pregunta. A ver, Exacto. O sea, ya, me pregunto, a ver, nuevamente, si nos hace referencia de que puede ser, se presenta como una ventaja la implementación de un dispositivo, de un semáforo. Entonces nos dice, reduce la frecuencia de cierto tipo de accidentes. Entonces, con frecuencia, ¿qué accidentes se pueden presentar dentro de una intersección? Y qué tal vez se podría, o qué tipo de accidente, entonces, en función del que se tenga en común, se podría evitar? No sé si ahí está un poco más claro. Señor Marco. sí, ingeniero. O sea, lo que yo le entiendo es que usted me está diciendo con el semáforo, con la implementación de un semáforo, qué tipo de accidentes se reduce. O sea, Ujú. los accidentes de entrecruzamiento. Ya, Lo ya. que, o sea, lo que, Ya. Se apagó el micrófono, Marco, y parece que no, estaba es que hablando. pasa una moto haciendo bulla. Ah, ya. Ya, por eso, o sea, es lo que yo le entiendo. Ya, recordarán qué tipo de accidente se podría tener si nos dicen entrecruzamiento. ¿Qué tipo de accidente podría ser el más común que nosotros daríamos referencia que se puede dar en una intersección? El choque lateral angular Choque lateral y el, angular. y Eso el choque está. lateral perpendicular. Exacto, sí, por el sentido de circulación que en este caso tendrían los vehículos. Sí, entonces en una intersección, como comparten ese espacio de la vía y vienen en sentidos, en este caso transversales, entonces ese tipo de accidentes se podría disminuir. Sí, a eso hace referencia ese tipo de, o esa ventaja como tal que se menciona. También nos dice con espaciamientos favorables se puede sincronizar para mantener una circulación continua, es decir, a una velocidad constante en una ruta determinada. En casos, reducir la velocidad por seguridad, es decir, sobre todo en zonas céntricas se podría hacer referencia, en donde tenemos
varias intersecciones dentro de una vía que tienen ya dispositivos o implementados dispositivos de semáforos. Entonces, lo que se pretende es darle continuidad al flujo vehicular a esa velocidad, así que no se vea interrumpida, que no se detenga en cada una de esas intersecciones. El caso más práctico en este caso sería en Guayaquil. No sé si estoy seguro, es en la avenida Quito, no sé si ahí me corroboran ustedes, en donde tenemos una sincronización, en este caso de semáforos, en donde una vez que se habilita en verde, sistemáticamente se van habilitando los semáforos que van a continuación, ¿no? Entonces, de esa manera se mantiene un rango de velocidad considerable y no se evita tal vez, en este caso, lo que tendríamos interrupciones dentro de cada intersección, ¿no? Además, permite interrumpir periódicamente los volúmenes de tránsito intensos de una arteria, es decir, cuando tal vez tenemos dentro de una vía principal gran cantidad de flujo vehicular, entonces es difícil tal vez para la intersección transversal incorporarse a ese flujo vehicular, entonces de alguna manera ya el dispositivo alerta al conductor que debe detenerse y para que el otro carril de circulación pueda incorporarse o pueda pasar por ese tramo, ¿no? De hecho, aquí también hace referencia a las zonas escolares, lo que tendríamos dentro de o fuera de centros educativos, en donde son tal vez en horarios nada más, en periodos del día, en donde se evidencia o existe esta necesidad de que los peatones requieran cruzar o pasar la calle, ¿no? En la mayoría de casos representan una economía favorable, como dice, para su mayor habilidad de control de tránsito con respecto a agentes o señales. En cuanto un semáforo como tal, obviamente al ser una señal, un dispositivo de control, tiene que ser o debe ser respetado por los actores, en este caso por los peatones y por los vehículos, por el conductor. Entonces, resulta favorable en cuanto que a dar, en este caso, seguridad a quien va a hacer uso en una intersección o a cruzar. Y respecto, en este caso, a las señales o los propios agentes, que no tendríamos la necesidad de que un agente permanezca 24 horas dentro del sitio, ¿sí? A diferencia de un semáforo en donde sí en realidad tal vez para su implementación es un costo alto, pero ya no requiere tal vez o va a estar de manera permanente ahí, no se va a mover, ¿no? Entonces esa es la relación con un agente de tránsito que cumple o posiblemente desempeña la misma función de un semáforo, pero que el agente no podrá permanecer todo el tiempo dentro de esa intersección, ¿no? También nos presenta lo que serían las desventajas, ¿sí? Cuando dentro de un proyecto o la operación de un semáforo o sistema es deficiente, em, ya sea por la falta de elementos de juicio o bien porque se ha usado los semáforos como una panacea, ¿sí? Se presentan las siguientes desventajas, en donde nos dice si incurre en gastos no justificados para soluciones que podrían haberse resuelto con señales o con otra forma económica. Esto en relación a la parte ya financiera. ¿Cuál sería en este caso el monto aproximado dentro de diferentes tipos de intersecciones? La instalación ya de un semáforo. Entonces, si es que no justifica bajo parámetros que los vamos a ver, entonces resulta en este caso costoso. Tal vez únicamente se puede implementar señalización horizontal y vertical y que de alguna manera pudieron resultar hasta más beneficiosas o más o menos costosas, ¿no? Entonces, causan demoras injustificadas en Pero ciertos... ingeniero, Sí, dígame. pero eso sí es factible. O sea, si el estudio determina para implementar un semáforo, es un semáforo, o Ya, no importa. sí, justamente eso vamos a revisarlo, algunas consideraciones que se deberían tomar para la implementación de un semáforo, o sea, es decir, en base a qué justificación, ya sea por el número tal vez de siniestros, de accidentes de tránsito que se tenga, el número
el número de flujo vehicular que se evidencie dentro del lugar. También hacerlo referencia al número de usuarios que se tenga. Entonces, ¿cuál es la razón que justifique la implementación de un dispositivo, en este caso de un semáforo? Porque si no, imagínense, todas las intersecciones estuvieran semaforizadas y prácticamente la circulación no sería, en este caso, eh, regular, sino sería de manera irregular. Entonces, eso debemos o vamos a revisar y prestar mucha atención en esa parte, ¿no? Bajo qué condiciones o qué características se puede implementar un semáforo, ¿no? Y si es que en verdad justifica o no justifica la implementación. Porque es fácil en este caso, o ustedes seguramente muchos han escuchado, la ciudadanía exige siempre que se instale un semáforo, que debe implementarse un semáforo, ¿sí? La ciudadanía a veces siempre exige eso, por condiciones a veces de seguridad o porque les facilita tal vez a ellos cruzar tal vez en ese tramo, en esa parte, la vía. Entonces, vienen varios aspectos o bajo qué consideración a veces se toma para la instalación de un semáforo. Puede ser que la instalación del semáforo sea necesaria, pero solo bajo ciertos periodos del día, ¿sí? Entonces, y el resto del día puede ser o llegar a ser, como decía, entorpecer la circulación, ¿no? Entonces, sí, justamente eso sí lo vamos a revisar. Además, nos decía también causan demoras injustificadas a cierto número de usuarios, especialmente tratándose de volúmenes de tránsito pequeños, al causar retardos molestos por la excesiva duración de la luz roja o del tiempo total del ciclo. Cuando no se tiene, en este caso, la programación en base a la situación actual que se encuentra tal vez la intersección. Y aquí viene una parte muy fundamental, ¿sí? Semáforos que están programados ya hace varios años atrás y que de ahí acá, en el transcurso de este tiempo, no han tenido algún tipo de reprogramación, es decir, en base ya a la situación actual. Posiblemente se incrementó el flujo vehicular, cambiaron diferentes actividades alrededor de esa intersección, entonces hubieron variantes que pudieron haber, o de hecho cambiaron la situación cuando se implementó y ahora la situación actual en la que se encuentra. El ejemplo ahí tal vez más práctico podríamos hacer mención en la esquina de una intersección en el TIA, en Daula, lo que todos de hecho conocen esa parte. Entonces, debería decirnos que ese dispositivo como tal, en esa intersección, viene dada desde varios años atrás. Tal vez no ha tenido una reprogramación en base ahora a las características y el tipo y a la composición, a la cantidad de flujo vehicular que se presenta dentro de esa intersección, ¿no? Entonces, a eso también hace referencia. Produce reacción, perdón, desfavorable en el público por la falta de respeto. Bueno, cuando no se respeta o cuando se hace caso omiso, ¿no? Pero la mayoría sabemos, de hecho, que incurre dentro de una infracción de tránsito, ¿no? Cuando no se respeta. Incrementa además en el número de accidentes de tipo alcance por cambios sorpresivos de color, ¿no? Dependiendo en este caso el tipo de señalización que esté antes de la intersección, antes de que esté ubicado el semáforo, se podría dar este caso, ¿no? Intersecciones tal vez donde se esté saliendo de una curva abierta tal vez y esté implementado un semáforo, tal vez ahí hace referencia en que se puede dar algún tipo de siniestro de tipo alcance, pero en su mayoría, si es que existe una señalización adecuada, una prevención, una alerta al conductor, tal vez no se va a evidenciar o no se va a presentar como una desventaja. Ocasiona pérdidas de tiempo en las horas del día cuando se presentan escasos volúmenes de tránsito que no requieren control de semáforos, bueno, haciendo referencia a lo que les dije, ¿no? Y siempre deben tener en cuenta esa parte, que a veces los comportamientos
cambian a veces en diferentes intersecciones, ¿sí? Dependiendo a veces por ciertas actividades tal vez que se relacionaban o se realizaban a su alrededor. A veces porque se cambian las instituciones, en este caso puede ser instituciones educativas, instituciones de cedulación, bancos, tal vez cambian de lugar. Entonces, a su vez, cuando cambian estas instituciones o estos lugares donde los usuarios requerían ir a hacer cualquier actividad, entonces cambia también ya la cantidad del flujo vehicular, entonces se debe tener en cuenta esa parte, ¿no? Aumenta la frecuencia o gravedad de ciertos accidentes cuando la conservación es diferente, especialmente en casos de focos fundidos o interrupciones del servicio eléctrico, ¿sí? Donde tal vez, bueno, son situaciones que pueden pasar, ¿no? Pero si el ente como el ente del semáforo, ¿sí? Lo que está señalando en este caso el color rojo, amarillo o verde, puede ser que sufrió algún desperfecto, imagínense que está en verde para los dos carriles de circulación, puede producirse, ¿no? Pero son situaciones que tal vez no se pueden evidenciar todos los días, a menos que no se tenga un mantenimiento también adecuado. Y eso parte o se apoya también en ese sentido, ¿no? En intersecciones rurales, la aparición intempestiva de un semáforo ocasiona siniestros cuando no hay avisos previos, algo relacionado con lo que ya revisábamos, donde debe estar alertado, que en este caso el conductor, esté previsto de que más adelante existe un dispositivo, un semáforo, ¿no? Entonces, sobre todo en la zona rural, donde tal vez saliendo de un tipo de curva se encuentre tal vez una zona poblada, entonces tal vez por ahí exista la implementación de un semáforo, o sea, una intersección que de alguna manera se implementó el semáforo, entonces obviamente esto debe estar señalizado, ¿sí? Entonces a eso hace referencia. Para revisar toda esta parte de qué es los semáforos, vamos a revisar ciertos conceptos, ¿sí? Ciertos conceptos, definiciones que tenemos que tenerlos muy en cuenta, muy claro, ¿sí? Y nos dice lo que es el ciclo. El ciclo nos dice que será el tiempo necesario para una secuencia completa de todas las indicaciones de señal del semáforo. Entonces, si hacemos referencia, nos dice que en este caso, o el ciclo será todo lo que demora, en este caso, desde que empezó el verde hasta que a cada carril de circulación se asignó su tiempo de verde, hasta que regrese al inicio, ¿sí? Entonces, el ciclo será posiblemente, aquí tendremos, a ver si les puedo más o menos dar una idea, ¿sí? Habrá tiempos de verde para un carril de circulación, ¿sí? Habrá tiempos de ámbar o de amarillo, ¿sí? Y habrá un tiempo de rojo, ¿sí? Más o menos para que ustedes tengan la idea más clara. Entonces, el tiempo obviamente que está en verde un carril, el otro va a estar en color rojo, ¿no? Entonces, de esa manera, para los carriles de circulación que existan, ¿sí? Bueno, esto ya se ve extenso, hasta que se dé cumplimiento en este caso y vuelva al inicial, es decir, vuelva a empezar nuevamente con el tiempo de verde. Entonces a eso hacemos referencia, que será el ciclo, ¿sí? Tiempo necesario para que una secuencia completa de todas las indicaciones de señal del semáforo, es decir, o haciendo con otro término, sería las fases, ¿sí? Con las fases. También nos dice lo que es el movimiento. Movimiento será la maniobra o conjunto de maniobras de un mismo acceso que tiene el derecho de paso simultáneamente y forma una misma fila. Es decir, cuál será la maniobra o el conjunto de maniobras que están habilitadas para que realice en este caso un sentido de circulación o a su vez de manera simultánea.
Es decir, cuando tenemos tal vez vías en sentido contrario, en algunos casos se da para que puedan, en este caso, estos dos sentidos de circulación estén con el tiempo de verde. Entonces, a esto lo hará referencia el movimiento, es decir, la maniobra, conjunto de maniobras que van a estar, en este caso, habilitadas, ¿no? Es decir, que se puedan realizar. El intervalo nos dice cualquiera de las diversas divisiones del ciclo durante la cual no cambian las indicaciones de la señal del semáforo. También tenemos lo que es la fase, en donde nos dice que será la parte del ciclo asignado a una combinación de movimientos de tráfico que reciben el derecho de pasar simultáneamente durante uno o más intervalos. Entonces, el intervalo será en este caso el complemento, o la fase será el complemento de lo que tenemos anteriormente como el intervalo. Entonces, entenderlo primero el intervalo, que nos dice que será las divisiones del ciclo, es decir, va a haber un intervalo para un carril de circulación, va a haber un intervalo para otro carril de circulación, obviamente de los movimientos que se tengan permitidos. Entonces, en base a ello, se va a dar o se da lo que es las fases o la fase de cada uno, en este caso, de los carriles, es decir, completar lo que sería el ciclo, ¿sí? Y tenemos la secuencia de fases, en donde es el orden predeterminado en que ocurren las fases del ciclo. Es decir, si tenemos una fase para un carril de circulación, entonces, de acuerdo al número de carriles que se tengan, vamos a tener una secuencia de fases o un número de fases, ¿sí? El reparto vendría a ser el porcentaje de la longitud del ciclo asignado a cada una de estas diversas fases. Es decir, el tiempo que se asignó a cada una de estas fases. Si puedo subrayar. El tiempo que se asignó a cada una de estas fases. Es decir, el reparto aquí podrá ser, tal vez, se me ocurre, ¿no? Pongámoslo 70 segundos, acá podrá ser 20, 30 segundos, entonces a eso hará referencia este reparto, que será únicamente el porcentaje de longitud del ciclo, ¿sí? El intervalo de despeje. El intervalo de despeje nos dice que también llamado tiempo entre verdes es el tiempo transcurrido entre el final de la luz verde de una fase o en una fase y el inicio de verde en la fase siguiente. ¿Sí? Aquí siempre va a existir este intervalo de despeje, es decir, cuando un carril está en verde, ¿sí? Y obviamente el otro carril de circulación va a cambiarse a verde, existe un tiempo de entreverde, más conocido como es el tiempo de entreverde, es decir, el tiempo que tarda en que el verde o habilitar el verde para el otro carril de circulación, ¿sí? El tiempo que tarda para que se habilite o se prenda eh, la otra, en el otro carril se prenda el ente del verde, ¿sí? Porque eso es el término correcto. Y el intervalo de todo rojo nos dice que será el intervalo de exposición de una indicación roja para todo el tránsito. Su uso estará comprobado para los efectos de seguridad, es decir, deberá coincidir estos tiempos de rojo, obviamente em, con los otros carriles que en este caso tendrían o que van a compartir también ese tiempo de rojo. Entonces, en esta parte última se entendió, ¿sí? Es una comparación, es decir, al final ustedes van a verificar que en este caso, si un carril, de acuerdo a los movimientos permitidos, está en rojo, ¿qué carriles también o sentidos de circulación también deberían permanecer o van a mantenerse en rojo, ¿sí? Para que no exista la circulación, ¿sí?
esto era una parte. No sé si hasta ahí tienen dudas acerca de estos términos que se van a hacer uso dentro de los semáforos. Si está claro lo que es un ciclo, lo que es un movimiento, lo que es un intervalo, una fase, una secuencia de fases, un reparto. Está claro. A ver, ¿qué entendieron por una fase? ¿Qué entendieron por una fase? A ver, ya está la señorita Jimena, ya está presente. Sí, ingeniero, pero lo escucho entrecortado, mi internet está muy lento. Ahora, ¿qué me entendió de todo lo que, bueno, acabé de explicar hasta ahí? Señorita Jimena. Me cansé de escuchar. A ver, ¿quién nos puede decir qué entendieron por un intervalo? Por una fase, perdón. Bueno, lo que se logra entender, ingeniero, más que nada es la prioridad que le da, en este caso, en una intersección, a lo que tiene que ver con un carril, ¿no? O sea, a ver, al momento de dar prioridad a los vehículos, la intersección va a tener un solo ciclo, un tiempo simultáneo, se le podría decir así, en la intersección. En este caso, lo que es la área semafórica, ¿no? Ya, sí, está O muy sea, es bien. una sola fase, es un solo tiempo, es simultáneo, no hay prioridad, se le podría decir así. Va a depender del tipo de intersección. ¿Sí? El ciclo sí va a ser uno solo. El ciclo, vean, el ciclo puede ser, se me ocurre, puede ser 2 minutos. Si el ciclo puede ser 2 minutos. Entonces, como ese ciclo es 2 minutos, va a estar distribuido en diferentes fases. ¿Sí? En diferentes fases. Dependiendo de la intersección, hagamos referencia, puede ser que sea una intersección así, una común. ¿Sí? Entonces, aunque hay 2 minutos, va a ser exagerado. Entonces, puede ser que un minuto esté asignado para esta fase y un minuto esté asignado para esta fase. ¿Sí? Así se ahí está un poco más claro. Entonces, dentro de este ciclo, el ciclo sería total 2 minutos y cada fase estaría constituida por ese tiempo. De hecho, por eso también hace referencia al intervalo, ¿sí? Al intervalo que tendría en este caso cada fase, al intervalo que tendría en este caso cada fase. De hecho, también por eso hace referencia al movimiento, es decir, dependiendo del tipo de intersección, van a haber maniobras que tal vez están permitidas o maniobras que no van a estar permitidas. Por ejemplo, se me ocurre aquí, tal vez va a estar prohibido el giro a la derecha, ¿sí? Y va a estar asignado tal vez dentro de una fase exclusiva, ¿sí? Puede ser que este giro sea restringido, entonces se va a crear una nueva fase posiblemente. ¿Sí? Entonces, la secuencia de estas fases son básicamente el orden predeterminado en que ocurren las fases de ciclo, es decir, ahí podemos determinar cuántas fases existen dentro de ese ciclo. ¿Sí? Y el reparto, bueno, va a ser el porcentaje de longitud del ciclo, es decir, cómo está repartido,
para cada una de esas fases, para cada uno de esos carriles o giros que van a estar permitidos. ¿Sí? Hasta ahí no sé si ya se entendió de mejor manera esta parte. A ver, ahí Jimena, no sé si ya nos escuchó, ya me escuchó. Señorita Jimena Villegas, ¿sí me escucha? Sobre lo de intervalos, sí. A ver, entonces, ¿qué será un intervalo? Como dijo mi compañero Jimmy, que es un tiempo simultáneo, dependiendo de la intersección. El semáforo puede ser que dé de 1 minuto a 2. Mm, ya. Entonces, ¿y una fase qué vendría a ser, señorita Jimena? Bueno, ya no le preguntemos solo a la señorita Jimena, preguntemos a alguien más. Anthony. Señor Anthony, si está. Señor Anthony, Sí, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Una consulta, ingeniero. La coordinadora le comunicó que en las primeras horas, o sea, con los docentes que tengo la primera hora voy a llegar un poco tarde, inclusive a veces no voy a llegar a la clase porque estoy haciendo las pasantías y por el medio de viaje y todo eso no llego porque salgo a las 5 de la tarde y ella como me dijo que ese tema ya lo había tratado con los docentes. Entonces yo igual le comunicaba por igual por el tema de las asistencias, porque igual, usted sabe que son cosas que usted toma en consideración y yo le estoy manifestando, porque la coordinadora me dijo, inclusive mis compañeros están de testigo, que en el grupo envió que todos los docentes ya tienen conocimiento de esto. Bueno, en relación a ese tema no tengo mucho que comentarles, no nos ha comunicado, esperemos nos comuniquen en el transcurso de estos días. Bueno, dejemos a un lado esa parte. En relación a la pregunta, ¿qué entendió como por una fase? ¿Qué es una fase? O sea, de lo que usted dijo o lo que yo puedo entender, porque en realidad recién entré y yo no. ¿Qué hora ingresó, Antonio? No me fijé. ¿Mande? ¿A qué hora ingresó? No me fijé. 6:57, por ahí 6:56 más o menos. Bueno, preste atención. A ver, seguimos entonces. Bueno, antes de seguir, de hecho, entonces, nuevamente, otra vez. El ciclo entenderemos como el tiempo total. ¿Sí? El ciclo entenderemos como el tiempo total que va a demorar, en este caso, cada una de estas fases. De hecho, aquí nos dice el tiempo necesario para una secuencia completa de todas las indicaciones, es decir, de todo lo que ocurre, todas las fases que vamos a tener dentro de esa intersección, se lo considerará como un ciclo. Entonces, específicamente vamos a tener un solo ciclo dentro de una intersección semaforizada. Sí, lo que vamos a tener son varias fases. Entonces, el movimiento será, en este caso, la maniobra o conjunto de maniobras que van a estar permitidas. ¿Sí? O como nos dice aquí, maniobra o conjunto de maniobras de un mismo acceso que tienen el derecho de paso simultáneamente y forma una misma fila. Es decir, eh, va a ser la maniobra o conjunto de maniobras que van a estar permitidas realizar de manera simultánea. Y aquí puede ser que en los dos sentidos de circulación opuestos estén permitidos girar los dos a la izquierda. ¿Sí? Sí, no sé si lo estoy confundiendo. Es decir,
a la izquierda, ¿sí? Y a la izquierda. Entonces, esté permitido, ¿sí? O puede ser que en este caso esté permitido o no esté permitido en este caso realizar esa maniobra y únicamente esté constituido de esta manera, que puede ser cuando este sentido de circulación esté en ese sentido, va a estar igual permitido, entonces aquí puede ser que esté en rojo. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia el movimiento o maniobra que va a estar permitido realizar. ¿Sí? El intervalo básicamente va a ser lo que nos dice textualmente, cualquiera de las diversas divisiones del ciclo durante la cual no cambian las indicaciones de la señal del semáforo. Es decir, por ello, para entenderlo mejor, este término, en el siguiente término, una fase, nos habla de la parte del ciclo asignado a una combinación de movimientos de tráfico que reciben el derecho de pasar simultáneamente durante uno o más intervalos. Es decir, cuando tenemos estos intervalos o estos lapsos, como les decía, los movimientos permitidos, entonces nos va a dar que puedan en este caso realizar maniobras tal vez de manera constante, es decir, giros a la izquierda para los ambos sentidos de circulación. Pero eso está constituido como una fase más. Es decir, si me están entendiendo, si nosotros teníamos solo permitido en este sentido de circulación, ¿sí? Solo estaba permitido, estaba restringido el giro a la izquierda y estaba restringido el giro a la izquierda. Entonces, lo que les voy a subrayar ahí en amarillo, esto puede estar constituido como una fase. Sí, puede estar constituido como una fase. Y lo que les voy a subrayar de color azul, se va a ver de color blanco, es decir, los giros a la izquierda para los dos sentidos, puede estar constituido como otra fase. ¿Por qué? Porque están compartiendo, en este caso, movimientos simultáneos. Están compartiendo giros a la izquierda y giros a la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí está un poco más claro, se va entendiendo. Entonces, por eso en el siguiente término hace referencia a la secuencia de fases. Entonces, la secuencia de fases nos va a decir cuántas fases, primero identificaré cuántas fases tengo dentro del semáforo y esa secuencia de fases va a estar determinada, es decir, primero van a empezar, en este caso, va a ponerse en verde para este sentido de circulación o esa fase. Luego la siguiente fase va a ser para los giros a la izquierda, ¿sí? Entonces, esa va a ser la secuencia de fases que tiene el semáforo. De hecho, cuando son varias vías que podemos tener, en las ciudades pueden presentarse, de hecho, de múltiples maneras, podemos tener hasta 4 o 5 vías que van a coincidir dentro de una intersección. Entonces, lo que sucede comúnmente aquí es que esta secuencia de fases va así de manera giratoria, de manera ordenada, es decir, dando primero prioridad, luego acá, luego acá. Entonces, a eso lo hace referencia a esta secuencia de fases. ¿Sí? Y ya el reparto, claramente el reparto vendrá a ser entonces la longitud, el porcentaje de longitud del ciclo asignado a cada una de estas fases. Es decir, cómo está repartido a cada uno de estas fases, en este caso los tiempos. ¿Sí? El intervalo de despeje, llamado lo que es el tiempo de verde, es decir, va a haber un tiempo que se considera cuando va a cambiar de verde de un carril a otro carril de circulación. Siempre va a haber un tiempo de verde, ¿sí? Ojalá puedan ustedes, de hecho, más adelante realizar un trabajo relacionado a esto. Es decir, ustedes van a tener, como les decía, un tiempo de verde, ¿sí? Un tiempo de ámbar, ¿sí? Y un tiempo de rojo. Ustedes van a tener eso dentro de una intersección. Pero lo que hace referencia aquí es el intervalo de despejes, que va a haber siempre un tiempo de verde. Es decir, segundos, fracción de segundos, que serán 2 a 3 segundos, en que tarda en cambiar de verde para el otro carril de circulación.
Entonces, a este tiempo de verde, bueno, a este tiempo se lo conoce como el tiempo de verde. Y sobre todo, principal objetivo es brindar en este caso que exista ese tiempo, tal vez cuando los conductores pasan la intersección cuando está en ámbar, cuando está en amarillo, ¿sí? Sobre todo para ese del tiempo de verde y de alguna manera evitar algún tipo de evento, en este caso. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ahí quedó ya más claro esta parte, qué significan cada uno de estos términos. Indíquenme, por favor, si está entendido, porque estos son los términos que vamos a hacer referencia o se van a utilizar de manera constante, ¿sí? Y si es que no están claros, pues tal vez más adelante no los vamos a entender. Entonces les pregunto, ¿está claro cada uno de estos términos? Ahora, señor Anthony, ¿me podrá decir qué será entonces una fase? Señor Anthony. Ya, ingeniero, lo que le puedo entender de respecto a una fase, como dice ahí, la parte del ciclo asignado a una combinación de movimientos de tráfico. Esta se puede ver en un redondel, ¿no? A ver, eh, usted mismo analícele la pregunta bueno, la pregunta o la contestación que me está dando. Sí, si usted me está diciendo pues, estamos hablando de intersección semaforizada, usted me hace referencia a un redondel, ¿qué relación tendrá? A ver, Anton, estamos esperando. A ver, alguien más, por favor. Ya para pasar, de hecho, de diapositiva, quisiera saber que si es que quedó claro. A ver, señor Eric, ¿quedó claro que es una fase? Señor Eric Freire. Sí, ingeniero. Ya, ¿puede repetirnos nuevamente qué será una fase? ¿Qué entendieron por una fase? Es cuando el semáforo cambia verde, amarillo y rojo para darle prioridad a un carril. Eso es una fase. Ya, Rojo. ya, en un carril de circulación. A eso lo consideraríamos como una fase. Ya, sí, está entendido. Lo que yo les decía ahí, para que ustedes no se confundan únicamente, no puede ser solamente para un carril, ¿sí? Puede ser que compartan, lo que yo les decía, puede ser que compartan en este caso, en este sentido, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí? Se están mirando las flechas, ¿no? Entonces, por eso quiero que no se confundan, que no únicamente va a estar verde para este sentido y va a estar verde para este sentido. Entonces, no únicamente tal vez puede ser de un carril, sí, puede ser, de hecho, los movimientos que estén permitidos, ¿sí? Y está claro. Y si está bien, en este caso vendría a ser el tiempo de verde, el tiempo de ámbar y el tiempo de rojo, lo que nos dice Eric. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, preguntas, chicos. Y también tenemos el intervalo de cambio de fases. Bueno, este intervalo de cambio de fases hace referencia al intervalo que puede consistir de solamente un intervalo de cambio amarillo o que puede incluir un intervalo adicional de despeje todo rojo. También se conoce como el entreverde intermedio. Y el desfase en sincronización de semáforos es el lapso de tiempo determinado por la diferencia entre el inicio de la fase verde en una intersección y el tiempo de verde de la siguiente intersección, es decir, cuando tenemos la ola verde. ¿Se han escuchado ustedes acerca de la ola verde?
¿Se han escuchado? No. Consulta para la siguiente clase acerca de la ola verde. Y el último concepto nos dice unidad vehicular equivalente. Bueno, en esta parte es ya utilizada propiamente ya dentro de los estudios de transporte, ¿sí? Donde nos da ciertos porcentajes para, en este caso, cuando son la composición vehicular con vehículos, distintos tipos de vehículos y movimientos que están permitidos. Sí, de hecho aquí dice movimiento, vehículo, giro a la derecha, giro a la izquierda protegido, giro a la izquierda permitido, camión, bus, combi, mototaxi. Sí, entonces nos da de hecho ciertos valores, porque ya en la programación que se va a tener dentro de las intersecciones donde tenemos ya múltiples carriles, sí se hace, bueno, se requiere de ciertos, en este caso, factores que van a estar en función de esto, ¿no? Giro a la derecha, giro a la izquierda, entonces, sobre todo para eso. En esa parte no les voy a profundizar, ¿sí? Y vamos a revisarlo de manera general, ya las características, los tipos de semáforos que tenemos. En este caso, los tipos de soporte, número de lentes y caras que tenemos. Entendiéndose que existen dos tipos de soporte, el tipo poste y el tipo ménsula, ¿sí? Entonces, con las ubicaciones transversales y alturas indicadas. Entonces, aquí lo que nos hacía referencia, las partes o composiciones del semáforo, lo que es la cabeza, lo que es las unidades ópticas o el reflector o el vidrio difusor, la cara la cara o el lente, ¿sí? Y la víscera, que sería en este caso de alguna manera el protector o que de alguna manera da mayor iluminación del color, en este caso de la cara del semáforo, ¿sí? Entonces revisamos cada una de estas partes, lo que es el lente. Entonces el lente será en este caso la parte de la unidad óptica, es decir, lo que se visualiza, lo que se mira, que por reflexión dirige la luz proveniente de la lámpara y de su reflector en la dirección deseada, es decir, en el sentido que vendrá el carril de circulación, a ese sentido o a ese carril estará iluminando este lente, ¿sí? Se recomienda que la cara de todo semáforo sea de 3 lentes, es decir, amarillo, amarillo, ámbar o amarillo y rojo, ¿sí? Verde, amarillo y rojo. Estoy yo con la bandera del Ecuador. Sí, entonces rojo, amarillo y verde. Y cuando más 5 lentes, es decir, cuando tal vez tengo giros tal vez permitidos a la izquierda o giros permitidos a la derecha, ¿sí? Entonces, el rojo, amarillo, rojo, amarillo, flecha verde de frente, flecha verde izquierda. Es decir, cuando tengo, en este caso, un giro permitido a la izquierda. Y de flecha verde, en este caso derecha, donde el orden de colocación es el que se indica. ¿Sí? En donde, si podemos observar aquí, ¿sí? Aunque no está ahí de manera clara, únicamente para el giro a la derecha podríamos observar el que vendría a ser de manera más clara, ¿no? Donde lo que interesa en esta parte es que no se exceda tal vez la cantidad de semáforos y la cantidad de lentes, en este caso, dentro de una intersección, que de alguna manera tienden a dar confusión al usuario, ¿sí? O a su vez tiene que estar indicando de manera correcta, es decir, cuándo se puede realizar un giro a la derecha, cuándo se puede realizar un giro a la izquierda. Entonces, esto indicará en este caso el lente, ¿sí? En este caso por la flechita, por el color, si es que estará permitido o no estará permitido realizar algún tipo de movimiento. Entonces, el lente será básicamente eso. Y la cara será el conjunto de unidades ópticas, ¿sí? Entonces, si revisábamos el lentes, eran en este caso los colorcitos que teníamos, ¿no? Y las flechas que podrían estar en este caso señalando, ya sea de manera directa, a la izquierda o a la derecha. Entonces, de aquí revisamos ya lo que es la cara del semáforo. Es el conjunto de unidades ópticas, es decir, el lente, el reflector, la lámpara y la portalámparas o las vísceras que revisamos, ¿sí?
y se recomienda 2 caras por cada acceso a la intersección que pueden complementarse con semáforos peatonales. Entonces, de hecho, aquí ya nos está dando em, una característica o una recomendación para la implementación de estos semáforos, ¿sí? Dependiendo también, o va a depender del número de carriles que se tengan en la vía, para tal vez considerar únicamente implementar o ubicar una cara en una intersección. Sí, ya, si es que es tal vez de 2 o más carriles, será necesario la implementación de al menos 2 caras, es decir, 2 semáforos. ¿Sí? El doble semáforo permite ver las indicaciones, aunque uno de ellos sea tapado por el vehículo grande, lo mismo que representa un factor de seguridad cuando hay exceso de publicidad o alguna lámpara, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos vías tal vez de 2 o más carriles, como les decía, se va a tener la presencia de vehículos pesados, extrapesados o buses de transporte público que de alguna manera limitan la visibilidad para tal vez un vehículo pequeño, un vehículo liviano, ¿sí? Entonces, va a depender del número de carriles. Y la necesidad de colocar más semáforos por accesos dependerá de las condiciones locales, es decir, como número de carriles, de indicaciones direccionales, isletas por canalización, etcétera. Es decir, que en nuestro país existen tipos y tipos de intersecciones, ¿no? Que no todas van a ser o a configurar de manera exacta en una intersección, tal vez de un cruce de 4 ramales, un cruce en X, en cruz, o tal vez en T o en Y, tal vez no específicamente, pero sí se asemejan a ese tipo de intersección. Entonces, por eso hace referencia a que van a haber intersecciones que se aproximen tal vez a ese modelo, a ese diseño, y que van a ser, o se requieren la instalación de caras por cada carril de circulación, es decir, de un semáforo para cada carril de circulación. Entonces tenemos los tipos de semáforos, los semáforos montados en poste o en ménsula corta, ¿sí? En donde de hecho aquí nos da dimensiones, ¿sí? Nos dice sobre el poste y sobre la ménsula corta, es decir, cuál sería en este caso la altura que debería eh, eh, tener, de hecho, como mínimo, ¿no? Esa altura libre 2.50 mínimo y 4.50 máximo, es decir, pero al borde, ¿sí? Al borde de, en este caso, la cara del semáforo, ¿sí? Semáforos montados en ménsula larga sujeta a poste lateral, y que podemos encontrarlos eh, sobre todo en vías de 2 o más carriles, ¿sí? En donde de hecho nos da la altura mínima y altura máxima que debes tener, en este caso de 4.50 como mínima, hasta 6 metros, ¿sí? Es decir, miren aquí por 2 carriles de circulación, ¿sí? Y la altura mínima que debe tener al borde inferior de, en este caso, la cara, ¿sí? Al borde inferior. Y también de hecho nos da una dimensión sobre el borde de la acera, es decir, de 0.60. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto ya a su implementación. Y los semáforos montados suspendido por cable. Bueno, de hecho en nuestro país anteriormente era muy común encontrarlo, ¿no? Pero bueno, ahora ya creo que no se lo visualiza tanto por la visibilidad y en muchos casos no brinda la misma, no brinda la misma visibilidad, sobre todo para los conductores. Y aquí nos dice la altura libre, en este caso 5.50 como mínimo y 6.6 metros como máximo. De igual manera nos da la distancia desde el borde de la acera que debería existir sobre, en este caso, el poste, ¿sí? Y también tenemos la posición de los lentes en un semáforo de 3 luces. Bueno, aquí tenemos cuál sería la función de cada uno, que ya sabemos, el rojo, el amarillo y el verde. El rojo, la indicación será de parar, detenerse completamente el vehículo, ¿sí? El amarillo de transición, es decir, que ya debe detenerse, y el verde de pase, es decir, de la libre circulación,
Sí, eso como revisamos de manera global en todas las partes o lugares del mundo, bueno, hasta donde, de hecho, yo sepa, en todos los lugares están reconocidos universalmente los colores de un semáforo. En cuanto ya a su visibilidad, también tenemos que cada lente se iluminará de manera independiente, es decir, no va a necesitar tal vez eh, que esté o la ayuda tal vez de que se encienda un color o un lente para iluminarse, sino independientemente cada uno de los lentes, ¿no? Eso ya viene igual de hecho en la programación que se realice al semáforo. También tenemos que las indicaciones de los semáforos deberán distinguirse claramente desde una distancia mínima de 300 metros, ¿sí? Es decir, más o menos haciendo referencia de que se pueda visualizar a una distancia de 300 metros en condiciones atmosféricas normales y tratándose de flechas direccionales. Estas deberán distinguirse desde una distancia mínima de 600 metros, es decir, ya desde una distancia de 60 metros, perdón, ya debe distinguirse de manera clara, es decir, cuáles son las flechas, en este caso, de existir, de un giro a la izquierda, un giro a la derecha, o de un giro recto, perdón, de una dirección recta. Entonces, la distancia mínima para identificar un semáforo y la distancia que debe haber para ya identificar, en este caso, ya las flechas direccionales. Cuando estas condiciones topográficas desfavorables, ¿sí?, se dispondrán de señalamiento previo para indicar la proximidad del semáforo. En estos casos puede ser conveniente el empleo de una cara adicional en el mismo poste o a una mayor altura. En nuestro país sí hay bastantes casos de este tipo, ¿no? Donde las condiciones geográficas o topográficas sí son bastantes comunes y bastantes con características muy especiales, ¿no? Las caras de los semáforos se orientan en un ángulo de mayor efectividad para el tránsito que se aproxima, es decir, algo muy similar a lo que se puede evidenciar ahí dentro de esa imagen. En los cruceros irregulares podrán necesitarse varios semáforos orientados en posiciones diversas y en este caso las caras del semáforo deberán cubrirse con vísceras a fin de que el conductor que se aproxima solo vea la indicación que le corresponda. Es decir, cuando tenemos en este caso ya tal vez intersecciones donde tenemos de 4 o 5 vías, ¿sí? Que son, si se dan el caso. Entonces, de alguna manera se tiende a tener cierta confusión o inicialmente cierta confusión por a cuál semáforo es el que me direcciona a mí. Entonces, ahí la importancia de que el lente que esté ubicado, el lente o la cara del semáforo que esté ubicada, esté direccionada claramente al carril de circulación, ¿sí? Es decir, que el conductor no esté sujeto a confusión o a interpretación a cuál semáforo debería hacerle caso. ¿Sí? Y tenemos los tipos de semáforos, en este caso los vehiculares, los peatonales y los especiales de destello. En este caso, los vehiculares, podemos observarlo ahí, de hecho, dentro de la imagen, donde indican claramente cuál es la situación o la condición a la que deberían circular, detenerse los vehículos. Los peatonales, en este caso, si están habilitados o no para realizar una maniobra, es decir, para cruzar la vía, para cruzar la calle, y los especiales de destello que vendrían a ser los que están de manera intermitente, en este caso con el color rojo o el color amarillo, ¿sí? Sobre todo a través de cruces de ferrocarril, en puntos o en lugares donde de alguna manera se trata de alertar que el conductor reduzca la velocidad o que esté alerta ante posibles zonas de una zona poblada o una zona tal vez donde se evidencia la presencia de varios vehículos que tal vez van a incorporarse, ¿no? Entonces,
los tres tipos de vehículos, los tres tipos de semáforos, vehiculares, peatonales y los especiales de destello. Los vehiculares, en este caso, vamos a tener también dos subcaracterísticas, los que son de tipo fijo y los que son, en este caso, los accionados por el tránsito. ¿Sí? Los de tiempo fijo van a venir ya programados, es decir, ya van a estar sistematizados, que van a cumplir ya de manera constante, ¿sí? Un ciclo determinado dentro de cada una de las fases. En cambio, los accionados por el tránsito van a depender de las condiciones en las que se encuentre, en este caso, el flujo vehicular. Es decir, si un carril de circulación tiene mayor demanda de vehículos y qué carril tiene, entonces, en función de aquello, se va a determinar si se le da un tiempo, se le da una fase, en este caso un tiempo de verde más extenso al carril que tenga mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de flujo vehicular. Esto con la ayuda de sensores o cámaras que ayuden a contabilizar, en este caso, la fila o la cola de vehículos que se generó. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Los semáforos peatonales, ¿sí? En zonas de alto volumen peatonal o en zonas escolares, que son las tal vez donde mayormente o comúnmente se las utiliza. Donde por lo regular el tránsito de personas en las intersecciones donde se registra un alto volumen peatonal y zonas escolares. Esto se debe instalar, de hecho, con la coordinación de los semáforos vehiculares, porque van a estar compartiendo, en este caso, una parte o el espacio, una intersección o una parte de la vía, ¿no? Y va a requerir de igual manera, tanto como se indica al peatón que puede circular, debe indicar al vehículo, al conductor que debe detenerse. Los semáforos en zonas escolares igual son, en este caso, igual dispositivos que nos ayudan al control del tránsito, en este caso de vehículos, y que se colocan en cruces establecidos en establecimientos educativos, escuelas, con el propósito de prevenir al conductor la presencia de un cruce peatonal. En este caso tenemos ventajas como la consideración de costos iniciales y de operación de semáforos en zonas escolares, o a lo largo de varios años representan una importante economía comparados con la vigilancia policial y otros elementos similares. Es decir, cuando en este caso otras acciones que se toman, tal vez la presencia de un agente de tránsito, sí, que entonces debería ser de manera permanente, en horas de la mañana, en horas de la tarde, o otro tipo de tal vez planes o cómo se organizan a veces las instituciones educativas que llaman a los padres, que tal vez 2 padres por día, que estén ubicados en las afueras de las escuelas. Entonces, ya dentro de esta comparación a largo plazo, ¿sí? Una comparación a largo plazo me resulta beneficioso, pero esta instalación, esta implementación debe estar en función sería en este caso de tipo similar al accionado por el tránsito, es decir, que tenga solo en diversos periodos del día, solo funcione en periodos del día, es decir, cuando ingresan y cuando salen de las unidades educativas. Creo que ya estamos con el tiempo. 34. Sí, nos vamos a quedar hasta ahí. Si preguntas, dudas de lo que hemos revisado hasta ahí. No hay dudas, todo está claro. ¿Cuál era la tarea para la siguiente clase del día de hoy? Investigar sobre la ola verde. Algo así. Ya. Eso por favor investiguen para la siguiente clase. Sí, sí, hay bastante información acerca de ello. Y de ser posible, con la información, en este caso, que sí lo van a encontrar en Guayaquil. Es decir, ¿qué se trata la ola verde? Y si la ola verde ha sido aplicada, en este caso, en ciudades del Ecuador, un ejemplo más práctico lo pueden encontrar en Guayaquil.
referente a lo revisado el día de hoy, no tienen preguntas, está claro. Para las personas que no llegaron a tiempo, que llegaron tarde, que espero estén revisando los enlaces de las clases anteriores. Justamente, de hecho, quería topar ese tema. Están llegando tarde, aunque, bueno, el día de hoy me dieron la justificación por el tema de las prácticas, pero la semana anterior ya evidencié este detalle. Están llegando tarde, a las 6 de la tarde o a las 18 horas que inicia la hora de clase. Están conectándose dos, tres personas nada más. ¿Sí? Entonces, si es por las prácticas, me dicen que iniciaron esta semana, pero esta problemática ya la vengo evidenciando desde la semana anterior. Entonces, yo sí pido en esa parte, en ese sentido, mayor compromiso y responsabilidad por parte de ustedes. Y no soy de los que siempre pretende estar detrás del estudiante, como tal vez se lo hace en el colegio, de estar insistiendo y insistiendo, sino y aparte, gran parte es el criterio de ustedes de la formación, de, de querer aprender más, de querer educarse, de querer culminar ya este quinto periodo y poder obtener ya el título profesional. Entonces debemos ser congruentes en aquello, ¿sí? No sé, alguien más si tiene algo que acotar, si no tendríamos un pequeño, no, unos 5 minutos máximo de receso y ya iniciar con la otra hora de clase. Ingeniero, de 10, porque para ir a merendar. Yo que más quisiera, señor Andy, darles hasta más tiempo, pero como les dije, no están siendo corresponsables, no se están conectando a tiempo. Yo les felicito a las personas que sí evidencio que todas las clases están de manera puntual. De hecho, les felicito. No les va a servir solo en mi materia, sino en toda su vida profesional. El tema de la puntualidad y el tema de la responsabilidad. Sí, no, unos 5 minutos, 19:43, 44, nos conectamos y espero igual que Ingeniero, estén una de todo pregunta, listos. disculpa. Dígame, señorita Jimena. Es que yo sí me conectaba a tiempo, pero como mi internet me estaba fallando, a lo que usted me mencionó yo le dije presente, pero no sé si me habrá escuchado, porque ahí después yo no lo escuché. A ver, señorita. No sé si me registró la asistencia. Sí está, sí está. Lo que no tuve Gracias. es la respuesta cuando yo le pregunté. Ahí no tuve la participación. Bueno, entonces, 19. Ya, ingeniero, una pregunta muy aparte bueno, del receso. No sé si usted me puede arreglar esos 5 minutos para conversar del tema de un proyecto, ingeniero. Entonces, no sé si me puede regalar Claro, esos 5 minutos para comentarle algo de un proyecto.